Buenas tardes, les damos la bienvenida a quienes se van sumando. Esperamos unos minutitos por si hay personas que aún están ingresando y en breve ya comenzamos. Bueno, esperamos unos minutitos más y ya empezamos. No debe demorarnos más. Ya veo que hay 40 personas conectadas, así que es un gran número para arrancar con esta temática. Bueno, ahora sí, arrancamos y seguramente se puedan ir sumando más personas. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en un nuevo webinario. Mi nombre es Mariana Lombardi, soy parte del equipo de comunicación de Fundación Vida Silvestre Argentina, y hoy nos convoca una temática que viene tomando gran relevancia a nivel internacional y en la que venimos trabajando hace varios años, que son las finanzas sustentables. Esta vez el webinario estará a cargo de Pablo Cortines. Él es economista con muchos años de experiencia en el mercado financiero y de capitales, y actualmente es especialista en finanzas sustentables de Fundación Vida Silvestre. Pero bueno, seguramente se pregunten, ¿qué hace una ONG ambiental trabajando en este tema? Bueno, la idea es hacer un recorrido sobre qué son las finanzas sustentables, para qué sirven, cómo se implementan, y cómo pueden también contribuir al cuidado y conservación de la naturaleza. Quizás hayan escuchado hablar o leído sobre este concepto, o quizás no tienen mucho conocimiento al respecto, por eso el objetivo es que sea una charla introductoria para abordar de forma general este tema, pero bueno, también brindando información relevante sobre todas estas cuestiones que también nos permita dar a conocer esta rama de las finanzas que tiene hoy en día un gran potencial para ayudar a la transición hacia una producción y un consumo sustentable. Les cuento un poco la dinámica. La idea es que después de que Pablo nos cuente sobre todo esto, vamos a abrir un espacio de preguntas,
para que puedan hacer las consultas que necesiten, y para eso pueden ir dejando sus dudas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Así al finalizar la charla, abrimos ese espacio, las leemos y contestamos. Y una cosita más, antes de darle la palabra a Pablo. Gracias, Pablo, también por estar acá y por acompañarnos y por traer esta temática que es tan interesante. Queremos romper un poquito el hielo, así que les vamos a hacer una breve encuesta para saber un poco más sobre ustedes y conocer, por ejemplo, en qué sector trabajan, con qué tipo de información cuentan. Es algo muy sencillo. Son 4 preguntas muy cortitas que les van a aparecer en pantalla y solo tienen que elegir una de las opciones. Y vemos más o menos eso y después pasamos ya a la presentación. Así que si les parece, arrancamos con eso y ya después seguimos, nos metemos de lleno en las finanzas sustentables. Bueno. Bueno, ahí tenemos las primeras respuestas, con la mayoría del sector privado, pero no financiero. Así que ahí también un primer acercamiento a la audiencia. También igual tenemos gente del sector financiero, del sector público, tercer sector, bueno, un poco de todo. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Ahí vemos los resultados de la pregunta número 2 sobre el conocimiento sobre finanzas tradicionales. Bueno, en general hay poco o intermedio el nivel de conocimiento. Así que bueno, arrancamos de una base con algo de información sobre la temática, al menos general. Bueno, pasamos a la pregunta 3, la anteúltima. Bueno, acá los resultados sobre conocimiento específico sobre finanzas sustentables o sostenibles, y nada o poco son las opciones más votadas, así que buenísimo porque aquí estamos para profundizar sobre eso. Arrancamos bien. Y bueno, la última pregunta, y ya pasamos a la presentación de Pablo, pero para tener una idea sobre este tema, ya hacemos la última pregunta y ya empezamos.
Bueno, esta pregunta tenía que ver con si alguna vez habían solicitado algún crédito para empresa o emprendimiento, y la gran mayoría dijo que no. Así que bueno, también nos da una pauta de la info que se puede después abordar. Dejo de compartir las preguntas y ahora sí, muchas gracias por participar, por responder, por contarnos un poco sobre ustedes. Les cedo la palabra a Pablo para comenzar con esta charla. De nuevo, gracias por acompañarnos y no se olviden de dejar sus preguntas para contestarlas al finalizar. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la presentación. La idea de estas preguntas tiene que ver con cómo orientar y respecto de qué temas hablar y dónde poner el foco con mayor o menor profundidad, así que me dan un gran pantallazo respecto de quiénes están del otro lado. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, como adelantó Mariana, esta es una charla introductoria de finanzas sostenibles, este es el objeto, y en función del resultado de la mini encuesta que les hicimos, vemos que hemos apuntado bien a este público en particular. La agenda es hacer una introducción, contarles un poco de Fundación Vida Silvestre, panorama muy general y por qué son importantes las finanzas sostenibles. Después, en función del tema en general, hacer una introducción al riesgo crediticio tradicional y después hacer alguna diferenciación respecto a lo que es el riesgo crediticio en el marco de las finanzas sostenibles. Contar un poco de qué se tratan los bonos temáticos y en particular los verdes como algo novedoso, conclusiones y después dejamos abiertos a preguntas. Bueno, cuando empezamos a trabajar desde hace ya varios años en finanzas sostenibles de Fundación Vida Silvestre, una de las preguntas que nos hacían cuando íbamos a hablar con bancos, por ejemplo, es, bueno, ¿qué hace una ONG que trabaja en temas ambientales hablando de finanzas sostenibles? Entonces, bueno, una de las respuestas tiene que ver con una de las líneas de trabajo a nivel internacional que tiene WWF. Fundación Vida Silvestre es el asociado en la Argentina de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el oso panda para todos. Y justamente una de las maneras de poder cumplir con estos principales tres objetivos que tiene la organización a nivel internacional tiene que ver con tener fondos para poder hacer eso. Es decir, en tanto y en cuanto existan tecnologías, existan herramientas y exista herramientas inclusive para hacer el monitoreo y la evaluación de lo que se hace, está todo bien siempre y cuando tengamos ese fondeo, que no es el caso de los países en desarrollo en general y sobre todo de Argentina en particular, teniendo en cuenta el bajo nivel de profundidad financiera que tiene la Argentina. Entonces, para ello, existe una práctica de finanzas sostenibles a nivel internacional de WWF. Somos un grupo de entre 50 y 60 personas de unos 50 países, de los alrededor de 100 lugares o países donde WWF tiene oficinas, y trabajamos en esto, que es una manera de, digamos, tratar de redireccionar el flujo de fondos financieros hacia una economía que sea baja en carbono, etcétera, etcétera. Y para eso más, y ya les voy a contar hacia el final de qué va en el caso de qué es lo que estamos haciendo en Argentina. Entonces, bueno, esta es una de las justificaciones. A muchos todavía les parece extraño. Yo creo que esto es algo que se va a ver cada vez más y es una manera de ser realista también del lado de las ONG respecto a decir, bueno, el dinero es importante para poder llevar adelante todas esas estrategias que se diseñan de manera permanente. Bueno, una introducción muy rápida en términos de por qué las finanzas a nivel global son importantes. Sabemos que en el año 2015 hubo 2 puntos de inflexión después de una serie de, yo diría, fracasos geopolíticos a nivel internacional en términos de encaminar la lucha contra el cambio climático. Uno de ellos fue en septiembre, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York los Objetivos de Desarrollo Sostenible reemplazaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 17 ODS con 169 metas específicas en general y después en cada uno de los países en particular, suman, además de las cuestiones humanas que ya tenía los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuestiones relacionadas con el cambio climático.
la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver los ODS con las finanzas? Entonces, si uno quisiera ponerle un poco de números para darse cuenta, bueno, hacen falta miles y miles de millones de dólares anuales para poder cumplir con las metas de los ODS, que son a 2030, por eso que se la llama la Agenda 2030, de manera tal, y de vuelta en particular, los países en desarrollo normalmente carecemos de esos fondos, de ese fondeo en tiempo, digamos, y en condiciones para poder llevar adelante estos objetivos. Entonces ahí aparece una primera vinculación. Voy al segundo hecho, digamos, relevante en esta materia, es el Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de los países de todo el mundo, donde se llega a un acuerdo para que el incremento de la temperatura global del planeta Tierra, comparado respecto de la era preindustrial, sea hasta un incremento de 2 grados centígrados, tendiendo a 1,5 grados centígrados. Para eso, cada uno de los países hace lo que se llaman las contribuciones, se les llaman NDC en inglés, o contribuciones determinadas a nivel nacional. Y en la inmensa mayoría, de nuevo, de los países en desarrollo, esto tiene dos partes. Tiene una parte, una NDC, que se llama incondicional, y otra que se llama condicional. La incondicional está referida a aquellas contribuciones para disminuir los gases de efecto invernadero en su propio país, que lo puede hacer ese país con los fondos que tiene, o con los medios, con los recursos en general que tiene. Ahora bien, los países en desarrollo en general tienen también la NDC condicional, y esta condición quiere decir que está sujeto en particular a tres cosas o a tres recursos que aspiramos a recibir del lado de los países desarrollados. Son recursos humanos, es decir, capacitación o capacity building, transferencia tecnológica, y justamente la tercera es financiación. ¿Para qué? Para poder llevar eso y poder ser más ambiciosos respecto a los objetivos de cada uno de los países. Entonces, bueno, tenemos dos razones muy claras a nivel global. Lo que vamos a hacer un poco más adelante es tratar de bajar esto a tierra y atender cómo es que hace una entidad financiera o un fondo, ¿sí?, para poder prestar, y después vamos a poner el foco en algunos temas más específicos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Pero para eso me parece importante, en primer lugar, definir un poco de qué se tratan las finanzas sostenibles y qué son los criterios ASG. Aparecen por un lado las finanzas tradicionales, que son en todo caso las que nosotros conocemos, y que enseguida vamos a ver algunos de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de que alguien aparezca, sobre todo un emprendedor, o una empresa pyme o grande, si aparezca ante una entidad financiera para solicitar un crédito. Pero bueno, la diferencia que tiene los criterios, las finanzas tradicionales, es que justamente a todo aquello que se viene pidiendo desde hace décadas en el sistema financiero se le suman los criterios ASG, que tienen que ver con cuestiones ambientales, y acá hay solamente algunos ejemplos, cuestiones sociales y cuestiones relacionadas con la gobernanza. Entonces, cuando uno dice qué son las finanzas sostenibles, bueno, uno podría decir que desde el punto de vista del riesgo crediticio se incorporan, se suman estos criterios, y desde el punto de vista de las inversiones, a estos criterios también se las tiene en cuenta a la hora de decir hacia qué se van a dirigir las inversiones. Y de ahí es que aparecen, por ejemplo, los bonos verdes, que están destinados a cualquiera de estos destinos que aparecen acá, los bonos sociales, y estos que son, digamos, que han tenido un menor auge. Cuando nosotros sumamos a lo ambiental, lo social, aparece lo sostenible. Entonces también existen bonos sostenibles, que si tenemos tiempo, tal vez en las preguntas podemos hablar. En consecuencia, esto es básicamente de qué se trata, dicho muy rápidamente, pero para que todos estemos un poco en la misma página, ¿no? Ahora bien, aparece alguno de ustedes, ¿sí?, que tiene una pequeña empresa, un emprendimiento, o tiene una gran empresa y quiere hacer una ampliación de algo, pero para eso, para llevar adelante ese emprendimiento, o para ampliar el emprendimiento, la pyme que tenga, aparece
una cuestión que es muy habitual, que es la falta de fondos. Entonces, si es una startup o es una empresa que quiere diversificar los productos que tiene o cambiar la tecnología, etcétera, etcétera, aparece en el medio un área que se llama el área de riesgo crediticio de las entidades financieras, que son los señores no. ¿Sí? Señores no son aquellos que dicen casi por defecto, ¿sí? No. ¿Por qué? Bueno, porque yo, si me pongo el sombrero de la lista de riesgo crediticio, bueno, lo que tengo que hacer es cubrir al banco de que otorgue un crédito y que ese deudor pueda llegar a defaultear. Entonces, lo que se interpone entre el objetivo nuestro, que es ampliar la empresa o fundar una empresa hasta acá, independientemente del destino que tenga, es un área de riesgo crediticio que es una de las partes centrales de una entidad financiera que tiene una cantidad de condiciones que varían, depende de la entidad, y ahí es, a partir de ahí es lo que dice, bueno, pongo el foco en esta cosa o en esta otra, que es un poco lo que vamos a ver. Si aprueba, vamos a poder cumplir esos objetivos. Entonces resulta fundamental indagar respecto de a qué se refiere o dónde poner el foco en el caso de las áreas de riesgo crediticio. Para esto hay un análisis muy usual, tradicional, que se llama el análisis de las 4C, que tiene que ver de vuelta principalmente con el análisis tradicional, ¿sí? Y en general de un crédito corporativo, un crédito que pide una empresa. Entonces, esas 4C en primer lugar son el carácter o el carácter, que tiene mucho que ver con cuál es la trayectoria que ha tenido esa empresa, tiene que ver con si tiene mucha trayectoria voy a tener más información, si es una startup voy a tener que pensar en quiénes son las personas detrás de esta startup, los sponsors o los organizadores o los emprendedores. Cuando tengo una larga trayectoria de una compañía, puedo ver si atravesaron crisis, esas que tenemos habitualmente en la Argentina, y cómo salieron de esa crisis. Tiene que ver mucho con la honestidad, ¿sí? En el sentido amplio de esa empresa o del dueño o de lo que sea, dependiendo del tipo de empresa que sea. Entonces, esta es una que yo diría, desde mi punto de vista, es la más importante, ¿no? Porque, por un lado, cuando uno hace el análisis de riesgo crediticio, se tiene en cuenta dos cosas. Una cuestión es la voluntad de pago de aquel que pide el crédito, y por eso es la importancia del crédito. Y lo otro es con qué medios lo va a devolver, que es parte del resto de lo que vamos a ver. Entonces, si yo de repente no tengo voluntad de pago, o cada vez que hay algún inconveniente elijo no pagar, inclusive teniendo medios para pagar, bueno, eso hace al carácter. Bien, el segundo es la capacidad, y la capacidad tiene mucho que ver con la capacidad de management, ¿sí? Una persona que trabajó en una multinacional no es lo mismo, no necesariamente, y que fue exitosa en una multinacional, no necesariamente va a ser exitosa en una startup o en un microemprendimiento, así como no necesariamente alguien que se dedicó siempre a las finanzas, después va a ser exitoso en un negocio que tenga que ver con la jardinería. Bien, entonces, importante tener en cuenta esa capacidad de administración en esto, y esto, en la parte, la C de la capacidad, está muy vinculada con, por ejemplo, las empresas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas familiares muchas veces hay una persona que probablemente es el fundador y es el CEO y es el gerente de compras y es el gerente de ventas, etcétera, etcétera, es decir, cumple todo, patea el córner y al mismo tiempo cabecea, y esto suele ser un problema porque esa persona puede, digamos, no estar más en la empresa de un día para el otro, con lo cual también se ve, entre otras cosas, cuál es la edad que tiene esa empresa. Hay casos famosos de empresas pymes familiares donde esa persona deja de estar y después hay inconvenientes. Entonces también hay que ver el tema de la profesionalización de esa empresa, cómo es la cadena de sucesión. Insisto, y esto se pone mucho el foco sobre todo cuando son empresas familiares. Entonces, alguien podría decir que Arcor es una empresa familiar. Sí, es una empresa familiar, pero que está profesionalizada desde hace muchísimos años. Bien. Lo otro es el capital, que acá ya es mucho más claro, ¿no? Es decir,
Esto se ve en los balances, digamos, es bastante objetivo, salvo en un par de casos. Entonces, bueno, ¿tengo capital? ¿Dispongo de capital o no dispongo de capital? ¿Dispongo de capital para repagar ese préstamo? ¿O directamente tengo que acceder a otra cuestión, que es el colateral? El colateral es como una garantía, que puede ser una prenda, una hipoteca, una fianza, un fideicomiso. Vamos a ver el caso de una SGR, que es una sociedad de garantía recíproca. Claro, estas cuatro, ¿sí? Tienen un nivel de ponderación que depende de cada una. Yo insisto que para mí este es muy importante. En el caso de Argentina, por una serie de circunstancias que no vienen al caso de discutir, mi impresión es que muchas veces, independientemente del proyecto en sí que se esté buscando financiar, muchas veces la cuestión se corta por si hay una buena garantía o no, ¿sí? Esto tiene que ver también con la duración del proyecto, el plazo del proyecto, los vaivenes de la economía argentina y algunas otras cuestiones. Entonces, que no extrañe, ¿sí? Que independientemente de que ustedes digan o tengan realmente un proyecto que consideren que es a prueba de todo tipo de pruebas, justamente, que alguien diga, mirá, está muy bien, pero yo no te veo acá en el capital, yo no veo que vos tengas espaldas para devolverme en tiempo y forma el crédito que te estoy dando. Entonces, una ayuda, ¿sí? Es un colateral donde diga, bueno, una hipoteca o lo que fuere, que puede ayudar, ¿sí? A que la entidad financiera diga, bueno, en realidad sumando todo esto y con el colateral más el proyecto en sí, hay una especie de ponderador que se pone en una licuadora y dice, bueno, sí, este pasa, es decir, es aprobado el crédito, que es lo que veíamos anteriormente. Y bueno, y muchísimas veces existe una quinta C, sobre todo en el caso de Argentina, que son las condiciones externas que a su vez pueden alterar esto que aparece, este análisis que aparece por acá, y que por supuesto no podemos dejar de tener en cuenta, lo cual, de todas maneras, no es razón para inmovilizarnos y para decir, por ejemplo, en este momento que hay muchísima turbulencia, uno necesariamente va a decir, bueno, necesito fondeo, espero a que cambien las condiciones a nivel macro para recién empezar a ver qué tendría que hacer para conseguir fondeo. Entonces, en ese caso, la recomendación es ir preparándose y van a ver que las conclusiones básicamente es, a pesar de la macro, es importante estar preparado para cuando esas condiciones sean relativamente favorables. Respecto de la información de la compañía que va a estar solicitando una entidad financiera tradicional, está el tema de los balances, toda la cuestión numérica. Hay algo que se llama notas al balance, que son muy explicativos, ¿no? Porque el balance son números nada más y muchas de esas cosas tienen una serie de notas al balance que normalmente arrojan mucha información. Es importante ver, no todas las empresas, está claro que no todas las empresas tienen memoria, pero independientemente de eso, una cuestión que yo recomiendo, inclusive para las pymes, que tengan una memoria, que esto también es una manera, es una carta de presentación ante las entidades financieras. Yo comparando la memoria de un año con la memoria de los años anteriores, puedo ver, ¿sí?, qué es lo que hizo la empresa. En la memoria normalmente se ponen los planes futuros, entonces puedo ver si después esos planes futuros se cumplieron o no. Con esta información memoria puedo ir conformando el famoso carácter también, lo puede ayudar o puede contribuir a eso. Hay un flujo de fondos que normalmente se pide, entonces, ¿qué es? Es un flujo de fondos teórico que el banco le pide al cliente, diciéndole, siempre hablando del cliente corporativo, bueno, suponete que yo tengo un crédito a 3 años, que amortiza trimestralmente, es decir, que además los intereses tenés que pagarme 33 pesos o lo que fuera cada año, demostrame en función de tus números de dónde vas a sacar los fondos para poder pagar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, haces básicamente un estado de resultados donde tendrías que demostrarle a la entidad financiera que después de las ventas y los gastos administrativos, los operativos, etcétera, etcétera, te queda un neto, con lo cual vas a tener para pagarle esos 33. ¿Sí?
De todas maneras, el flujo de fondos es un flujo de fondos teórico que se le pide al potencial cliente, y después el banco seguramente ¿qué va a hacer? No necesariamente le va a creer. Yo he leído flujos de fondos que son absolutamente mentirosos, porque te dicen de repente que voy a multiplicar por 4 las ventas de un año para el otro, y no existen los supuestos, etcétera, etcétera. Entonces cada entidad, o sea, las entidades financieras lo que hacen después es estresar, ¿sí? Lo ponen a prueba, ven la racionalidad de ese flujo de fondos, y en función de eso sacarán sus conclusiones. Por supuesto que en general no sirve de nada inventar un flujo de fondos, porque cualquier analista de riesgo con un poco de experiencia puede darse cuenta donde hay exageraciones, etcétera, etcétera. El tema de los colaterales, que lo vimos recién, como la cuarta C, es otra información de la compañía que es interesante, informe de los auditores. Es importante ver también quién es el auditor. ¿El auditor es un primo mío que se recibió antes de ayer, o es una de las empresas que no necesariamente tienen que ser de la que se llama Big Four, que son como las 4 más importantes en el mundo, pero hay auditores intermedios, hay auditores que son personas físicas también, que tienen mucha experiencia, pero bueno, esto es importante. Y es importante porque un auditor de alguna manera da fe de este balance. Si el auditor dice, bueno, yo firmo este balance con salvedades, quiere decir que hay cosas que no le cerraron. Entonces es muy importante tener un informe de auditoría que no tenga salvedades, de manera tal que eso le dé confianza a la financiera. Bueno, si hay una calificación de riesgo, lo puse así porque, bueno, no necesariamente todo el mundo necesita, y bueno, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser una evaluación de impacto ambiental o alguna otra cuestión, pero esto es un poco más tirando para el lado de las finanzas sostenibles. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos que tener en cuenta, que como mínimo va a estar pidiendo una entidad financiera y la va a estar analizando, y muchas veces la economía argentina tiene, no sé, 30, 40% de informalidad, dependiendo de quién haga el cálculo, y bueno, lo que vemos es que hay empresas que tienen una parte informal. Entonces, normalmente, ¿sobre qué les van a dar? Normalmente se les van a dar sobre la parte formal que exista en la compañía, es decir, eso es lo que aparezca en el balance. Esto también es importante tener en cuenta, porque muchas veces no, pero mirá, en función de esto yo tengo, bueno, la verdad es que una entidad financiera seria va a dar sobre el blanco. Preguntas clave para tener en cuenta. ¿Sí? En función de o cuál es el foco de una entidad financiera. Si la empresa, la persona, etcétera, ya fue cliente, bueno, ¿cuál es el historial que tiene? Es alguien que en el Gnosis o en el Veraz apareció 1, 2 veces, no apareció nunca, siempre pagó en términos, bueno, que también tiene que ver y contribuye al carácter que habíamos hablado al inicio. ¿Dónde más tiene crédito? Una cosa es tener crédito en una entidad AAA, una de las entidades más reconocidas, y otra cosa es tener crédito en financieras, en lugares más informales, porque normalmente son más caros, y esos lugares más informales son más caros, y son más caros porque te piden menos requisitos. Entonces estas son también señales que la entidad financiera, y además eso es muy fácil de averiguar, la central de deudores del Banco Central aparece toda esta información, el comportamiento, etcétera. Dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser un préstamo sindicado. Un préstamo sindicado es un préstamo que dan varias entidades en conjunto. Entonces, en estos casos, si es un préstamo sindicado, lo que va a pensar el analista es, bueno, ¿quiénes son los otros que dan? Entonces volvemos a dónde tiene crédito. Justificación del monto solicitado. Esto es muy importante, es muy básico, pero es súper importante. Es decir, tengo que llevar algún presupuesto. Si la entidad financiera no conoce el rubro en el que yo estoy trabajando, tengo que ayudarle para que entienda cuál es el negocio, y para eso tengo que decir, bueno, yo no tengo idea cuánto cuesta tal cosa. Bueno, le proveo de información para que tengan confianza respecto de lo que yo le estoy pasando,
también es importante saber si el monto que yo le estoy pidiendo al banco X es el total para poder financiar el proyecto o no. ¿Por qué? Porque si necesita 100 la empresa o el emprendedor y yo le doy 50 como banco, bueno, el proyecto no se va a llevar adelante salvo que consiga otros 50. ¿Por qué? Porque a su vez se supone que el flujo de fondos del que hablamos anteriormente está conformado por este nuevo proyecto que incluye beneficios adicionales y ventas adicionales. Entonces, si el proyecto no se hace porque le faltaron los otros fondos, bueno, probablemente, entonces, si existe esa duda, muy probable que o no den el crédito o lo den sujeto que se consiga la otra parte del proyecto. La racionalidad de la finalidad del préstamo. Yo tengo que tener un speech armado de por qué esto, cuáles son las justificaciones, un análisis FODA, son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del proyecto para poder responder ante el oficial de crédito respecto de esto. ¿Cómo se repaga ese crédito? Entonces, para eso, ¿qué tengo que ver? Bueno, ¿cómo es el perfil de vencimiento de mis deudas totales, si es que tengo otras deudas? ¿Por qué? Bueno, porque si tengo otras deudas, tengo que sumarles la nueva deuda. Y eso tiene que aparecer en el flujo de fondos que les hablé anteriormente. Es decir, el cash flow. Nuevamente, el tema de las garantías o los colaterales. Y por otro lado, algo que se analiza, ¿sí?, que es un poco subjetivo, pero siempre se tiene en cuenta también, es la predisposición que tiene la empresa o el emprendimiento a dar garantías. ¿Y cuál es el racional detrás de esto? Bueno, si yo, emprendedor, le tengo fe a este proyecto que estoy haciendo o que estoy proponiendo y para eso estoy requiriendo el fondeo, bueno, entonces si tengo garantías, si tengo colaterales, no tendría problemas en ponerlo. Ahora, si yo no le tengo demasiada fe y tal vez se puede prestar para alguna otra cuestión, lo que voy a tratar de hacer es no dar ninguna garantía, ¿no? Entonces, estos son tips o cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de hacer esa evaluación. Por supuesto que cuando vamos hacia proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad, se le van a agregar otras cuestiones. Por ejemplo, si alguien me dice que va a hacer un emprendimiento que tiene que ver con soja, bueno, existe, por ejemplo, una certificación RTRS, que es una certificación de sostenibilidad internacional específico para la soja, o si es una pesquería, tiene la certificación MSC, y así sucesivamente con otros casos como FSC, que es para aquellos productos de base forestal, etcétera. Estudio de impacto ambiental, que lo mencionamos anteriormente, y algunos otros más. Bueno, dado que el tema del colateral es un tema muy importante y que normalmente surgen preguntas de esto, lo que se suele hacer en el caso de general de pequeñas y medianas empresas es pedir un aval. Y esto facilita muchas veces. Se le pide un aval a una sociedad de garantías recíproca. También hay bancos que en los últimos par de años están dando garantías. Y estas son sociedades especiales, hay unas 40 en toda la Argentina, que dan avales financieros a las pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Para que en el caso de que esas pymes vayan a una entidad financiera o vayan al mercado de capitales a fondearse, digan, bueno, mira, además de mi balance y todo esto, yo tengo un aval de una sociedad de garantías recíprocas. Entonces, el foco que va a tener el analista de riesgo, sea en un instrumento, para un instrumento del mercado de capitales, como en una entidad financiera tradicional, es decir, bueno, voy a ver en qué consiste esa sociedad de garantías recíprocas, se hace otro análisis, pero de alguna manera se desvía el foco del análisis, que pasa de la pyme a la sociedad de garantías recíprocas, que a su vez tiene un fondo de riesgo a partir del cual se paga en caso de que al acreedor en caso de que la pyme defaultee. Entonces, esto lo que hace es trasladar el foco. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que si la calificación de riesgo de una pyme X está por acá, digamos que es una calificación baja, dado que esto es default y esta es la mejor, AAA, lo que suele pasar, y si esto equivaldría a una
tasa de interés del 10%, no importa, me estoy inventando tasas, ¿sí? Con una SGR es probable que en función de la SGR que sea, si le da el aval una SGR que tenga calificación AAA, esa pyme se pueda fondear, no sé, al 6%. ¿Por qué? Porque el foco, el análisis, quien va a pagar en caso de que no pague la pyme, es la sociedad de garantías recíprocas. Entonces, de esta manera, hay algunas pymes que o pasan a financiarse a una tasa más baja, que es desde acá, desde un 10 hasta un 6%, o que tal vez directamente en función de la calificación de riesgo, entre comillas, ¿sí?, que es la evaluación que se hace, tengan directamente no son sujetos de no acceden. Entonces, para muchas pymes es como la vida o la muerte, en términos, estoy hablando de el financiamiento formal, ¿sí? Entonces, teniendo una SGR, los puede transformar de no ser sujetos de crédito a ser sujetos de crédito. Bien, bueno, continuamos entonces. Entonces, la gestión del riesgo normalmente consiste en identificarlo, después cuantificarlo, lo comparo con los otros para ponderarlo, veo cómo lo mitigo a ese riesgo, es decir, si hay un problema, tal vez digo, bueno, no, entonces con un seguro, ¿sí?, agrícola, por ejemplo, un seguro paramétrico, puedo mitigar ese riesgo que tiene que ver con las inundaciones o el granizo, etcétera, etcétera, lo monitoreo y de esa manera, ahora, cuando hablamos de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, el tema es que las entidades financieras están empezando a incorporar esto. Entonces, es parte de lo que estamos trabajando con los bancos desde Fundación Vida Silvestre. Entonces, tienen que identificar otros. Y al momento de identificar otros, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo estoy cubriendo este riesgo? ¿Cómo lo estoy yo como empresario, emprendedor? ¿Cómo lo estoy morigerando o mitigando? Esto es algo que también nos va a empezar a preguntar, nos van a empezar a preguntar las entidades financieras y que tenemos que tener la respuesta. No, mirá, pues yo hago rotación de cultivo, o porque hago siembra directa, o porque estoy trabajando con ganadería sostenible, o porque tengo tal certificación, y así sucesivamente, dependiendo, por supuesto, de cuál sea el sector, de cuál sea el caso. Bien. Muy rápido, en general, en lo que es finanzas sostenibles se habla de dos tipos de riesgo. El riesgo físico, que tiene que ver con inundaciones, sequías, inclusive terremotos, tormentas, huracanes, etcétera, etcétera, y todo eso ya se está teniendo en cuenta. Entonces también es importante considerarlo, y después están los riesgos de transición, que están más relacionados con los cambios de tecnologías, de usos y costumbres. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes están demandando ciertas cuestiones y puede ser que ciertos productos o servicios directamente pasen a ser obsoletos o no existan más. También puede pasar por un tema regulatorio. Y esto también implica que hoy en día, en función de riesgos, este mapa de riesgos climáticos que es oficial y que tiene la Argentina ya desde hace un tiempo, las entidades financieras digan, si a mí me están pidiendo un crédito de una empresa que está en la zona de Cuyo, por ejemplo, sobre todo en Mendoza y San Juan, bueno, tengo que tener en cuenta que hay riesgo de sequía. Entonces, ¿cómo va a ser esta empresa que necesita del agua para producir, porque está en el sector agro, para mitigar eso? Entonces, tengo que empezar a preguntar otras cosas. Por ejemplo, si tiene riesgo de goteo, qué tipo de irrigación tiene, ¿sí? Y lo mismo para cualquiera de los otros casos. Entonces también es importante tener en cuenta, porque yo tengo que dar respuesta a esto que de manera creciente van a empezar a preguntar las entidades financieras. Si hay un riesgo, si no hay, perdón, si hay un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también para hacer una introducción, que siempre lo piden, ¿no es cierto?, de qué son los bonos verdes. Un bono verde es un instrumento de renta fija
se la llama, es un bono en el mercado, es como un préstamo, pero nada más que en el mercado de capitales, que puede ser emitido por países, provincias, empresas, los organismos multilaterales de crédito y los bancos. Entonces, muy importante cuando los bancos emiten bonos verdes, porque lo tienen que destinar a un destino específico, que puede ser líneas verdes para cualquiera de los sectores o subsectores que hemos mencionado. Es decir, ellos consiguen fondeo, ¿sí? Consiguen fondos en el mercado de capitales, y dado que estos son bonos temáticos, tienen que asignarlos, a su vez prestarlos a través de líneas para objetivos que mejoren el ambiente. Lo más conocido es energía renovable, en particular en la Argentina, eólica y solar fotovoltaica. Yo lo que les voy a mostrar, simplemente para tener una idea, digamos, es en los últimos años cómo ha ido creciendo. Estos son billions en Estados Unidos y son miles de millones de dólares, cómo ha ido creciendo el total de bonos verdes emitidos en el mundo, con niveles muy importantes, 517 mil millones de dólares, 517 mil millones de dólares, es más del Producto Bruto de la Argentina, y se estima que va a ser prácticamente el doble en este año. Entonces, esto es importante que suceda, porque esto es fuente para empresas, para gobiernos, para bancos, para multilaterales, y como el destino es específico, es importante porque si no el destino de los fondos, al ser fungibles, puede ser prácticamente cualquier cosa. También mencionar que en el ámbito de las finanzas sostenibles uno podría no hacer nada, en cuyo caso, si me pongo el sombrero del que va a buscar un crédito, probablemente no me lo den porque no estoy cubriendo estas necesidades satisfechas, pero también hay una serie de oportunidades, y en el caso de el sector de las energías renovables, por los adelantos tecnológicos, ha hecho que bajen muchísimo los costos y que aparezcan como un sector muy dinámico. Quería contarles para finalizar qué estamos haciendo, qué hemos hecho desde Fundación Vida Silvestre en estos años. Hicimos una alianza estratégica para poder desarrollar las finanzas sostenibles en la Argentina. La alianza estratégica fue con la parte privada del Banco Interamericano del Desarrollo. Para eso hicimos una serie de encuestas, vimos qué es lo que estaban haciendo los bancos en esta materia. Estas encuestas nos dieron que las entidades financieras estaban trabajando, ya habían implementado la parte verde, o estaban en proceso de implementación de temas que tienen que ver con la reutilización de materiales, reciclaje, utilización del agua, tratamiento de residuos, ahorro energético, lo cual está muy bien. Pero también queríamos saber en aquel momento qué es lo que hacían respecto de si tenían en cuenta políticas ambientales o sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, que no es ni más ni menos que incorporar estos criterios que ya les dije a la política tradicional. Entonces vimos en ese caso que solamente 1 de cada 5 lo hacía. Y también les preguntamos si en caso de incorporar estas políticas específicas de los ASG, qué beneficios esperaban contar. Y en este gráfico lo que nos dicen es que básicamente les interesa el tema de la imagen de terceros, les interesan los nuevos negocios, ¿sí? Y esto es importante porque cuando hablamos de finanzas sostenibles no hablamos de RSE, no hablamos de naciones, hablamos de negocios, y si ellos ven que hay nuevos negocios y nuevos clientes, las entidades financieras van a poder trabajar en esos nichos de negocio y por lo tanto mejorar la cantidad de líneas que hayan normalmente. Después de una larga trayectoria trabajando con muchas entidades financieras, Fundación Vida Silvestre junto con Vidinvest fuimos los sponsors o los impulsores del protocolo de finanzas sostenibles, el apoyo de las tres cámaras de bancos, con 18 entidades financieras fundadoras, que son las que están acá, y estas otras 6 que se sumaron en los últimos 3 años. El protocolo acaba de cumplir 3 años y con esto lo que hemos hecho es, a través de una iniciativa de autorregulación, es decir, los bancos lo hacen de manera voluntaria, se capacitan en estos temas, tienen una política ambiental,
tratan de incorporar estos riesgos ambientales y sociales a su política crediticia. Los instamos a que emitan y para que después tengan estas líneas verdes o sociales o sostenibles, y dado que esto surgió a través de las encuestas a los bancos, también nos habían solicitado muchísimo en términos de capacitación, en el entendimiento de que los bancos han continuado teniendo sus políticas tradicionales y que no habían trabajado en esta temática. Para ir cumpliendo con los tiempos o no, bueno, un poquito más tarde, en términos de conclusiones, existe una demanda tanto en la economía real como en el sector financiero respecto de incorporar estos criterios nuevos. Esto viene del Acuerdo de París, de los ODS, los consumidores, sobre todo las generaciones más jóvenes, se empujan con esto. Las grandes empresas también están tomando compromisos de algunas de las certificaciones a lo largo del tiempo que les comenté. Para eso se tiene que adecuar la cadena de valor, y justamente lo que hace muchas veces compromisos de estas grandes empresas es que muchas pymes, tal vez algunas de las cuales ustedes trabajan o son propietarios, como parte de esas cadenas de valor, también tienen que transformarse en empresas más sostenibles. En este ámbito, como decía, la banca tiende a alinearse a estas nuevas reglas del mercado, y hay grandes avances a nivel internacional y también en nuestra región. Un poco lo que tratamos de ver es cómo se accede a un crédito tradicional y qué es lo adicional que se va a pedir con los criterios nuevos. Uno de los grandes problemas que tenemos, pero esto no solamente Argentina, sino en general, es que hay que demostrar que estos proyectos sean bancables, que pasan esa barrera que constituye el análisis de riesgo que se hace de las entidades financieras, de los fondos, del mercado de capitales. No hay regulación, lo que se está haciendo en el marco del protocolo es solamente voluntario, a la espera de que en algún momento seguramente vendrá una regulación. Y en el mientras tanto, porque si no, todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo va a ser si el riesgo país está en no sé cuánto y el dólar en no sé cuánto y las tasas? Bueno, yo lo que digo es, como lo mencioné un poco al inicio, es importante prepararse, ¿sí? Porque normalmente, sobre todo para alguien que nunca tomó un crédito, y de los presentes el 77% nunca tomó un crédito, es importante estar preparado para ese momento, para que el proyecto no se frustre. Entonces hay una cantidad de trabajo hacia adentro para hacer, para poder estar preparado a la hora de enfrentarse con un banco, digamos, que pida y que quiera cubrirse por los riesgos, en más o en menos. Esa es otra historia. Entonces me parece que aún en estas épocas, si uno tiene un proyecto de ampliación o una startup, bueno, tenga en cuenta todos estos criterios para estar preparado. Es decir, no es tiempo muerto aún en las malas. Yo creo que en las malas es importante prepararse para que cuando vengan mejores tiempos estemos en condiciones. Yo con esto termino y quedo atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que es muy interesante ver cómo vincular el sector financiero con el desarrollo sustentable, y también cómo puede propiciar actividades, ¿no? y proyectos de triple impacto. Sin duda es un ámbito que aún falta explorar y poner en práctica, pero que viene tomando protagonismo en las agendas internacionales, así que eso es un buen indicio. Bueno, si te parece, te voy contando algunas de las preguntas que fue dejando el público para que las puedas ir contestando. La primera es, ¿cómo saber si una empresa es realmente sostenible para invertir? Esto desde el punto de vista del inversor, me imagino. Bueno, en ese caso, puede ser, no sé, uno podría buscar en las memorias, uno podría buscar si tienen certificaciones, uno podría pensar que hay algunas certificaciones como de las empresas B, que van raíz, que tienen que ver con estatutos y que normalmente cumplen con esto. Dependiendo del rubro, yo mencioné algunas de las certificaciones, y hay varias otras certificaciones más, inclusive en el sector turismo y en algunas otras. Esto es importante
tenerlo en cuenta a la hora de invertir, que en otros países es mucho más común. En la Argentina se está empezando en el ámbito del mercado de capitales con empresas que formen parte de un panel sostenible o con un panel de gobierno corporativo. Se está atendiendo a la existencia de índices, ¿no? A nivel internacional existen índices de sostenibilidad con rankings. Entonces hay rankings de bancos, etcétera, etcétera. Esto se está empezando en la Argentina, como es un mercado muy pequeño, normalmente tarda más, pero a nivel internacional esto es muy clara la información que existe para poder ver en quién invertir, ¿no? Y tengamos en cuenta también que hay inversores responsables o inversores que tienen estos criterios. No sé si será el caso de esta persona que está haciendo la pregunta, pero bueno, cada vez hay más información respecto de esto y cada vez el mismo inversor le pide más información a las empresas respecto de en qué gastan su plata, cómo hacen las inversiones, qué certificaciones tienen. El tema de género también está muy en boga en estos años, respecto de si son empresas lideradas o pymes lideradas por mujeres, este tipo de cuestiones. Buenísimo. Paso a la siguiente, es, si tengo un emprendimiento digital, trabajo todo online, ¿cómo hago para ser más sostenible? Bueno, no sé, trabajar en temas de blockchain probablemente, que tiene toda una crítica. Mirá, yo me imagino que yo no soy un especialista en el tema, pero me imagino que estos temas también se irá yendo o mutando hacia algo que sea más sostenible, ¿no? Eso depende de cada uno de los rubros. Bien, la siguiente es, ¿qué puede ayudar a que un banco otorgue un crédito verde? Bueno, en primer lugar, es importante mencionarlo, no todos los bancos tienen líneas verdes, ¿no? Entonces uno puede ver cuáles son las entidades que tengan líneas verdes. Las líneas no necesariamente están vigentes todo el tiempo. Hay líneas que son por X millones de pesos o de dólares y cuando se agotan, ¿sí? Eso en primer lugar, digamos. En segundo lugar, hay que ver cuáles son los requisitos que está pidiendo, que los tradicionales un poco son los que vimos y los otros requisitos va a depender justamente de cuál sea el sector, pero siempre tengamos en cuenta que, y salvo muy pocas excepciones todavía, en la Argentina las entidades financieras no conocen demasiado del tema. Entonces, si yo soy un experto en, no sé, ganadería del pastizal, ¿no? Tenemos un experto que es Pablo Preliasco en Fundación Vida Silvestre. Bueno, si hay un emprendedor que es un experto en este tema, y cuando se sienta frente al analista de riesgo de la entidad financiera XX, no entiende nada, bueno, lo que tengo que hacer es brindarle información respecto de esto, un poco educarlo, entre comillas, porque si no, lo más fácil para un analista de riesgo es, bueno, mira, yo no entiendo de este sector, entonces al no entender y no tener información, directamente lo separo, ¿sí? Entonces, muy importante esto, decir, no, mira, yo tengo tal certificación porque yo me califiqué en tal lado y además el INTA me apoyó o hizo, bueno, hay que darle esa información teniendo en cuenta sobre esto. Si hablábamos de sectores más específicos, se podría decir, pero bueno, en general es importante darle esta información y hacer que el analista se sienta conforme, en tanto y en cuanto no entienda el analista del tema y por otro lado yo no le brinde información, es muy complicado. Bien, la siguiente es, ¿cuáles son los principales obstáculos de una pyme o microemprendimiento? Bueno, claramente hay dos, diría. Uno es el tema de la informalidad, cosa que es bastante habitual, lamentablemente. Entonces dice, no, pero ¿cómo no vas a dar un crédito de 10 si yo vendo por 100? Entonces, bueno, una cosa es que venda por 100 y otra cosa es que
aparezca en blanco 100, ¿sí? Entonces la informalidad es un tema, y como hay muchas empresas que están muy acostumbradas, les llama la atención eso. Entonces, por un lado la informalidad y por el otro lado el tema de qué pongo en garantía, que sea una garantía aceptable para la entidad financiera. Entonces, por eso es que yo mencioné también el caso de posibles seguros, el caso de el aval que dan sociedades garantías recíprocas, de modo que exista esa posibilidad de acceder al crédito, aun cuando no dispongan de una garantía 100% aceptable por los bancos. Bueno, sigo con la siguiente. Del lado del inversor en un bono SBS, ¿la rentabilidad es similar a un bono tradicional? Bueno, hay todo un mito. Un bono SBS es un bono que sea social, verde o sostenible, ¿no? Que yo lo simplifiqué en todo caso por una cuestión de tiempo en los bonos verdes. La verdad es que hay todo un mito respecto de esto y es difícil porque lo que habría que hacer es el mismo día, un mismo bono con las mismas características del mismo emisor y que uno sea marrón y el otro sea SBS, lo cual muy pocas veces se hace. Lo que sí puede llegar a pasar es que dado el gran interés que existe entre los inversores, sobre todo institucionales del exterior, por este tipo de instrumentos, los prefieren por encima de los bonos tradicionales. Entonces se suele generar un exceso de demanda de esos bonos, muchos compradores, que suelen hacer que la tasa de interés a la que salga sea más baja. Entonces eso es lo que suele pasar, esto se llama greenium, y en el caso de Argentina, la verdad es que, dada todas las cuestiones tan cambiantes que hay en la economía, es difícil de determinar, pero ha habido estudios donde esto suele llegar a pasar, pero no necesariamente es el caso en todos los sectores. Justamente que nombras Argentina, la siguiente pregunta es si en Argentina, ¿qué estaría faltando para impulsar aún más el financiamiento sostenible? Ok. A ver, en términos generales, el financiamiento se ve afectado por la situación macroeconómica, ¿no? Aún así, es importante tener en cuenta que Argentina es uno de los países que tiene menor profundidad financiera. Profundidad financiera se mide como el ratio, el cociente entre el crédito al sector privado de un país comparado con el Producto Bruto. Y Argentina está en un cuarto de lo que es el promedio de América Latina o de América del Sur. Entonces ahí ya tenemos un problema que tiene mucho que ver con esta inestabilidad macroeconómica. Ahora, si hubiera una cierta estabilidad, yo creo que el tema del financiamiento sostenible crecería muchísimo más. Es decir, pensemos que aún en estas circunstancias hay empresas que se han financiado a través de bonos verdes, inclusive algunos bancos. Pero para responderla más a nivel general, yo creo que, y a pesar del esfuerzo que venimos haciendo varios en este sentido, falta muchísimo todavía de difusión respecto de esta temática, ¿no? De por qué, de que existen negocios detrás de esto, que esto no es filantropía. Entonces yo creo que todavía hay un trabajo muy importante para hacer en ese sentido. Bien, la siguiente dice, en tu opinión, ¿crees que adherirse a los índices internacionales de producción sostenible puede perjudicar la balanza comercial de Argentina? ¿Qué tanto pueden adaptarse las economías emergentes a estos estándares? A ver, yo creo que si estamos hablando de lo mismo, que son las certificaciones o estándares, yo creo que es un punto a favor. Cuando uno ve las exigencias de muchos mercados internacionales para importar productos que cada vez son más exigentes en términos de la huella de carbono, de la huella hídrica, de tal certificación, es como que independientemente que sean barreras para arancelarias o no, que es otra discusión, pasa a ser una realidad. Y es que
hay muchos países e inclusive muchos ciudadanos de países que son cada vez más exigentes con esto, por ejemplo, con el tema de la deforestación. Ya se sabe que hay varios mercados desarrollados, además de China, sobre todo en Europa, además de China, que están pidiendo carne vacuna libre de deforestación. De hecho, desde Fundación Vida Silvestre estamos trabajando en proyectos que están relacionados con esto y para lo cual se trabaja muchísimo en temas de trazabilidad para poder demostrar eso, que es lo que el importador me va a estar exigiendo. Bueno, está bien, vos decís que esto es libre de deforestación. Bueno, ¿cómo sabemos que es libre de deforestación? Entonces, todos estos que por ahí han sido mucho más sensibles en Brasil por el tema de la Amazonía, inclusive por el tema del cerrado, yo creo que cada vez se van a hacer más importantes. Y en el caso nuestro, lo que tenemos que proteger fundamentalmente es el bioma chaqueño que compartimos con Paraguay, entonces muchas veces es importante que la producción que provenga de esa zona también sea libre de deforestación. Es decir, el bosque chaqueño vendría a ser nuestro Amazonas, nada más que no tiene el mismo marketing o el mismo sex appeal, digamos. Bien, la siguiente dice, la compra de bonos de compensación de carbono pueden ser una alternativa para inversores interesados en empresas sostenibles. Si se puede ampliar el tema. No sé si acá se puede ampliar o después podemos brindar la información. Sí, a ver, yo lo que diría es la compensación de carbono siempre y cuando la empresa de que se trate ya haya mitigado en todo lo que pueda por su lado los niveles de contaminación y de generación de gases de efecto invernadero. En ese caso podría ser pues, un tema bastante polémico, digamos. Es importante tenerlo como una última manera de compensar cuando ya no pueda disminuir más, ¿sí? Bien, la siguiente, existe un diferencial de tasas entre un crédito verde y otro tipo de crédito. En nuestro caso la tasa era la misma, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ser lo que nosotros, por supuesto, de vuelta, que de alguna manera la macro, como decíamos, está dando vuelta con esto. Uno lo que tendría que hacer, pero insisto, sobre esto no hay regulación, y creo que mi opinión es que hay que darle incentivos a los bancos para que hagan esto, es que si hay un crédito, si hay un cliente que tiene un negocio verde versus otro que no lo es, y tenemos claro que el crédito del negocio verde es menos riesgoso que el otro, inclusive para la entidad financiera, yo creo que tendría que haber un incentivo para que el banco pueda cobrar menos, y eso puede venir por el lado de menores previsiones. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista de los incentivos para que aquellos que otorgan créditos tengan un beneficio que a su vez lo puedan volcar en las condiciones del crédito verde. Pero de nuevo, para eso está claro que yo como cliente de un banco que tengo un negocio sostenible, tengo que demostrar que eso es así. Si no, entramos, ¿no es cierto?, en esta fina línea a veces de que es greenwashing o que no es greenwashing. Entonces, para eso es importante tener en cuenta esto de cómo demuestro que esto es verde. Bien, la siguiente es si existe algún beneficio regulatorio para créditos verdes. Bueno, no existe. Hoy el Banco Central no tiene ninguna normativa respecto de los temas ASG y todos estos temas. Por el momento, el Banco Central ni siquiera requiere, cosa que así empezó el Banco Central de Brasil, pidiéndole a los bancos memorias o informes de temas ambientales y sociales, con lo cual por el momento no está. De todas maneras, yo entiendo que es un tema que se va a estar trabajando próximamente, porque un poco la tendencia internacional así lo indica,
y cada vez es más claro que en algunos sectores un riesgo ambiental o social se puede transformar en un riesgo financiero para la entidad financiera que no lo tenga en cuenta. La próxima es cómo afecta la macroeconomía que los bancos tengan líneas verdes. Bueno, la macro afecta a todo, ¿no? Entonces, si el banco a su vez es muy difícil fondearse, es mucho más complicado. El típico ejemplo es que actualmente las entidades financieras internacionales no lo tienen a Argentina como un país donde estén gustosos de dar crédito. Entonces muchas veces esas líneas que terminan siendo verdes vienen de afuera. Entonces si la situación macro hace que Argentina no sea elegible, hay menos fondos que vengan a la Argentina y que a su vez puedan transformarse en líneas verdes para empresas que están en el país, con lo cual claramente sí lo afecta. Bien, buenísimo. Después hacen unas consultas de si podés sugerir bibliografía o si hay cursos de formación de asesores financieros en desarrollo sostenible. Ahí no sé si conviene que por ahí te escriban y ahí darles información o si hay algo que vos quieras comentarles. De formación en asesores financieros, en esto que yo sepa no exista. Sí hay algunos cursos en USEMA, por ejemplo, que yo mismo dicto, pero no es de asesor financiero en desarrollo sostenible, sino es en finanzas sostenibles en general. Lo que sí hay es una cantidad, yo diría que bastante importante de charlas y de webinars sobre estos temas. El problema que tenemos es que la mayoría de ellos son de Europa o de Estados Unidos, con un nivel, para aquel que está en una etapa introductoria a las finanzas sostenibles, con un nivel como bastante elevado. Entonces se complica mucho desde ese punto de vista, dado que el nivel de desarrollo de las finanzas sostenibles en la Argentina, a pesar de los progresos de los últimos 3 años, sigue siendo muy bajo. Entonces tenemos como ese gap, ¿no? Igualmente en el site de Fundación Vida Silvestre hay varias notas que nosotros hemos subido sobre esta temática, el tema de los bancos, el tema de los índices, de los bonos, y tenemos un video también que seguramente les podemos pasar donde hablamos sobre esta temática y se pueden ilustrar un poco más sobre los temas en los cuales estamos trabajando. Sí, ahora les vamos a compartir el link del video también para que lo tengan. Y tengo una última pregunta que se suma ahora, último momento, que es cómo ven el contexto actual la posibilidad de crecimiento de los créditos para líneas verdes. Bueno, es un poco lo que decía recién. La macro hace que todo se ralentice, lo cual no quiere decir, insisto, que hay entidades que siguen teniendo líneas de crédito verdes. Lo que pasa es que claramente las condiciones no terminan siendo demasiado satisfactorias, más que nada por las cuestiones macro. En una situación de mayor estabilidad y con fondeo de afuera, que muchas veces proveen la banca multilateral, que son normalmente de plazos largos, bueno, ahí sí en general hay margen para armar estas líneas y poder expandir esto. Yo creo que de todas maneras, con un poco de creatividad, alguien decía por ahí, leí en el chat, que al final fue a través de una línea de inversión productiva. Bueno, creo que la línea de inversión productiva con algunas cuestiones más se pueden llegar a ser de este tipo y que sean líneas más adecuadas al proyecto y a lo que demanda el proyecto en particular, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, mi flujo me da así, trato de machear el flujo con el proyecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Con eso finalizamos. Gracias, Pablo, por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste. Gracias también al equipo que estuvo atrás dando apoyo.
Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron, que participaron de este encuentro. Esperamos que les deje nuevos conocimientos y que sea el puntapié para seguir profundizando, para empezar a trabajar en el tema. Y bueno, esperamos también poder encontrarnos nuevamente en estos webinarios. En caso de que surjan más consultas, dudas, algo que no haya quedado claro, pueden escribirle a Pablo a la dirección de correo que está en pantalla, o también pueden escribirnos a comunicación@viasilvestre.org.ar. Como les comentábamos, este webinario va a estar subido a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo, compartirlo, y además le dejamos en el chat el link al video que comentaba Pablo, que es sobre nuestro trabajo en esta temática, para que también puedan verlo y compartirlo. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.